Capítulo 28, versículo 15. Génesis, una vez más, capítulo 28, versículo 15. Conforme lo va encontrando, se pone en pie. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, bendito Dios de la gloria, una vez más nos acercamos delante de tu presencia para darte las gracias, bendito Dios, por este privilegio en el cual tú nos das poder escudriñar tu palabra. Gracias. Génesis capítulo 28, versículo 15, la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Una vez más, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria a Dios. Haga uso de sus asientos. ¿Cuál es el lema que lleva esta confraternidad? Respondiendo al llamado. Nuestro hermano el primer día estuvo hablando acerca de que nosotros tenemos un llamado como hijos de Dios, ¿verdad? Y tenemos que responder a ese llamado que cada día se hacía por las diferentes predicaciones, o se hace por las diferentes predicaciones, ¿verdad? Habló acerca del llamado a reconocer que somos propiedad de Dios, el llamado de orar, de buscar la santidad, de buscar la paz, ¿verdad? Bien, en lo posible ustedes, amados hermanos diáconos, dejen que nadie se quede afuera, que todos pasen, hay todavía espacios. Bien, ahora sí, les decía, mis amados hermanos, que el Señor tiene un llamado general donde estamos todos y un llamado específico, ¿verdad? Y el llamado específico es para alguna tarea o alguna labor que Él nos ha encomendado. Y el tema, le decía, que lleva por nombre Disfrutando el llamado. ¿Por qué este nombre del tema, Disfrutando el llamado? Porque muchas veces, mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos un concepto errado de lo que es un servicio al Señor. Muchas veces pensamos que porque el Señor te llamó o el Señor te mostró algo, por esa razón es que todo te tiene que salir bien, porque fue Dios quien lo dijo. A nuestra razón, todo tendría que salir bien. Y a la verdad es así. Todo en la voluntad de Dios sale bien. Pero lo que no contamos, mis amados hermanos, nosotros, es que en la voluntad de Dios, Dios quiere a cada uno de nosotros formarnos y salvarnos. El propósito principal de Dios con cada ser humano es salvación. Si bien es cierto, de aquellos que salva, Él llama para un trabajo, pero sin embargo no pierde ese propósito, sea para el ministerio, sea para cualquier labor dentro de lo que es su obra. Dios nos va a ir puliendo, nos va a ir formando para que podamos ser aptos de poder ministrar al Señor. Amén. Pero sin embargo, mis amados hermanos, muchos llamados en el momento que ya están en la carrera tienen dificultades, y cuando vienen esas dificultades dejan de disfrutar el servir a Dios. Ya no lo disfrutan, simplemente se convierte en algo en la cual es un peso, y muchos aún en ese momento ya no quieren seguir más adelante. Por ejemplo, el caso de Elías, en un momento cuando la mujer Jezabel se levanta y quiere matarlo, él huye al desierto, y en el desierto dice: Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Imagínense cómo se sentía este hombre para que le pidiera al Señor que le quitara la vida. ¿Qué pasaba en su corazón? ¿Cómo se sentía él para que diga: Señor, quítame la vida? ¿Acaso Dios no lo había llamado y lo había puesto por profeta? Pero sin embargo, mi amado hermano, Dios permitía que hubiera una mujer como esta para que lo amenace, y aún él ahí se ha formado su carácter. Pero muchas veces nosotros le decía que esperamos que, como ya le servimos al Señor,
que todas las cosas no sucedan de esa manera, sino que todo sea color de rosa, ¿verdad? Donde no haya ningún tipo de problema. Pero encontramos, mis amados hermanos, por la palabra de Dios, que no es así, que todo aquel a quien Dios llama, siempre va a tener que pasar dificultades. Por ejemplo, en el texto que nosotros hemos tomado, en el versículo 15 de Génesis 28, dice de esta manera: he aquí que yo estoy contigo, y te guardaré donde quiera que tú fueres. Mire esa expresión de parte del Señor: yo estoy contigo y yo te voy a guardar. Pero eso no escapaba a que un día este hombre fuera engañado. Porque estoy hablando aquí de Job, ¿verdad? Job, este hombre a quien Dios le dijo: yo voy a estar contigo, y le dice bien claro: donde quiera que tú fueres, yo te voy a guardar. Pero sin embargo encontramos que cuando él pide a su mujer, le engañaron, ¿verdad? Le dieron a una mujer que no era la mujer por la cual él había trabajado. Y si vamos más adelante, hablamos de la misma manera. Cuando él iba prosperando, su suegro decía: no, así no es el trato, mejor que sea de esta manera. Y otra vez se lo cambiaba, y vuelta Dios lo prosperaba y nuevamente lo cambiaba. ¿Cómo cree que se sentía aquel hombre? Porque leerlo en la palabra de Dios es fácil, ¿verdad? Ya se acabó el versículo. Pero en el caso de ellos era toda una vida. 7 años había trabajado por una mujer y al final que no se la dean. ¿Cómo se sentía? Alegre, contento y feliz. Pero Dios le había dicho: yo voy a estar contigo. Dios le había dicho: yo te voy a guardar. Y aún le había dicho que él lo iba a traer y que no lo iba a dejar hasta que cumpla todo lo que él le había dicho. Mire lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere cumplir el propósito. Y el propósito es que un día estemos allá con Él, ¿verdad? Ese es el propósito, por eso estamos todos aquí. Pero sin embargo, mis amados hermanos, en el camino vamos a pasar diferentes situaciones en las cuales muchas veces perdemos el gozo del llamado. Por eso era el tema: disfrutando el llamado. Porque en el momento de las dificultades muchas veces perdemos el gozo. Y miren, mis amados hermanos, algunas veces, si bien es cierto, es por la voluntad de Dios que te va a llevar para formarte, pero otras veces nosotros podemos perder el gozo, pero porque nos queremos dejar guiar por nosotros mismos, por lo que nosotros pensamos, por nuestra propia percepción, no conforme lo que Dios quiere. Por ejemplo, encontramos a un hombre llamado Jonás, ¿verdad? Jonás era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. Pero sin embargo, cuando Dios lo manda a que él haga algo dentro del llamado de su ministerio como profeta, la palabra me dice de que él se fue a un lugar donde no lo habían mandado. Lo mandaron a predicar a Nínive, y ¿es donde se fue? Sí sabe la historia, ¿verdad? Se fue para Tarso, ¿verdad? ¿Por qué se fue para allá y por qué no se fue a Nínive si a Nínive lo habían mandado? Mire, mi amado hermano, este hombre estaba desarrollando el ministerio. Este hombre estaba o era un llamado de Dios, era un profeta de Dios. Pero sin embargo, aún siendo profeta, en vez de irse al lugar donde Dios lo mandó, se fue a otro lado. ¿Por qué? Porque él tenía un concepto, y el concepto era: yo sé que mi Señor es misericordioso, al final los va a perdonar, y como quedo yo como profeta, así que mejor no me voy a anunciar yo las buenas nuevas a Nínive. ¿Y qué produjo esto cuando él no hizo la voluntad de Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Lo encuentra, mi amado hermano, a Jonás, primeramente que se lo trae el pez, ¿verdad? Y después lo encuentras a Jonás enojado por una calabacera, enojado porque Dios no había hecho lo que él había anunciado. Mire, mi amado hermano, este hombre era un hombre de Dios, pero ¿se sentía gozoso de servir a Dios en ese momento? No. ¿Y todo por qué? Porque él quiso hacer lo que él quería y no lo que Dios le había mandado hacer. Amén. Alábale al Señor, dile: lo que Dios quiere, eso se hace. Lo que Dios quiere, eso se hace. Mire, mi amado hermano, la palabra de Dios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Nuestro hermano compartía de Josías, ¿verdad? Que él se metió y se interpuso ante Egipto y los sirios. Y se metió en guerra donde no lo habían llamado. ¿Y qué pasó? Alguien disparó su arco así a la deriva y le cayó a ese rey. ¿Y su fin cuál fue? Muerte. ¿Por qué tristeza trajo este hombre a Israel si había hecho las cosas bien delante de Dios? Porque en un momento creyó que estaba haciendo lo correcto. Y ahí es donde se pierde el gozo, o ya dejamos de disfrutar lo que Dios nos ha mandado. Cuando servirle a Dios es todo un deleite, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero nosotros debemos estar preparados, mi amado hermano. Porque ya le dije, algunas veces es por nuestros propios errores y otras veces es porque Dios así lo quiere, porque nos está formando. Amén. Pero aquí hemos visto un claro error de este hombre que quiso hacer lo que él le parecía y al final terminó enojado y todavía decía, estoy enojado hasta la muerte. Imagínese, ¿cómo podría un hombre de Dios servirle a Dios estando en esa condición? Ni modo que iba a decir, aleluya, gloria a Dios, le estoy sirviendo al Altísimo. No, ese hombre se sentía mal. Ese hombre hasta el punto que sentía morir, pero morir de enojado. Menos mal que el Señor le guardó la vida y no le dio un derrame ahí, ¿verdad? Otras veces cuando nosotros perdemos ese gozo y ese disfrutar es cuando tomamos malas decisiones. Y para ello tenemos como ejemplo a David. David, un hombre de Dios. Dios en su tiempo extendió el reino más que en cualquier otro rey. Dios estaba con él. Pero sin embargo en un momento se deslizó, ¿verdad? En vez de irse a la guerra, ¿qué es lo que hizo? Se fue a dormir, se levantó, encontró a una mujer que se estaba bañando y que no tenía techo su baño, y entonces lo contempló, lo codició y terminó cayendo en adulterio. Más adelante cayó en homicidio, ¿verdad? Este hombre que se deleitaba cantándole al Señor, muchos de los salmos, mi amado hermano, es escrito por él. Pero sin embargo, mi amado hermano, en ese momento, este hombre se sentía feliz. Cuando la palabra de Dios dice que mientras cayó, se envejecieron sus huesos. Por ese espacio, por ese tiempo, este hombre la pasó muy mal. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a deleitarse en la presencia de Dios. Pero cuando estaba guardando ese pecado en secreto, eso lo llevó a que tenga una angustia dentro de él. De tal manera que en el Salmo 51 él lo expresa. De tal manera se sentía tan cochino, tan sucio, que él mismo decía, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que se ha batido. Escóndeme o esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches delante de ti, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el Señor no da el Espíritu por medida. Pero este hombre estaba diciéndole al Señor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y qué lo llevó a ese momento, a ese tiempo? Haber tomado una mala decisión. Él debería estar en la guerra, pero él que prefirió quedarse allí. Y eso no le trajo gozo, sino le trajo tristeza. Amado hermano, ¿acaso Dios nos ha llamado para que seamos un pueblo de sufridos? ¿No dice la palabra de Dios que Cristo vino a cambiar el luto, cambiarlo por gozo? Al que está triste, darle un manto de alegría. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que sea feliz, que esté contento. Pero nuestros propios errores nos llevan a cometer ese tipo de situaciones que nos llevan después a la tristeza. Y muchas veces cuando estamos en esa situación le decimos, Señor, ¿por qué a mí, verdad? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Es que tú me estás probando.
Y muchas veces no es prueba de Dios, sino que son malas decisiones o que nos dejamos guiar por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Y no nos estamos dejando guiar por Dios. Porque los hombres de Dios, cuando han entendido su propósito, mi amado hermano, lo disfrutan aunque estén en la cárcel. Lo encontramos ahí a Pablo, ¿verdad? Que alababa al Señor a pesar que estaba en el cepo. ¿Y por qué podía alabarle al Señor en ese momento? ¿Por qué no estaba llorando? ¿Por qué no se estaba lamentando? ¿Sabe por qué? Porque él en ese momento sí estaba haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, que en todo tiempo y en todo momento podamos regocijarnos, como el mismo apóstol lo dijo. Regocijaos, otra vez digo, regocijaos. Y no estemos por ahí quizás con otras cosas guardando en nuestro corazón. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Dile, hermano, que está a su lado, tienes que disfrutar de servirle a Dios. Para eso nos llamó. Porque si no disfrutamos el servir a Dios, lo único o lo primero que vamos a ver es allá el mundo. Y queremos imitar al mundo. Porque entre comillas nos gusta lo que el mundo tiene, porque entre comillas trae cierto gozo. Cuando en verdad, mi amado hermano, el que conoce a Dios, ese debe ser el hombre más feliz sobre la tierra. Amén. Es el hombre que lo debe disfrutar el ser cristiano. No es el que esconde la Biblia, porque si el que esconde la Biblia es porque aún no ha entendido a qué Dios sirve ni qué propósito Dios tiene para él. El que es cristiano se identifica donde quiera que esté. ¿Sabe por qué? Porque sabe en su corazón quién es Dios. Y sabe a qué Dios lo ha llamado. Y sabe su propósito. Y sabe que se va para el cielo. Entonces, ¿por qué se va a sentir avergonzado, triste o cansado, desanimado? ¿Cuándo han visto un hombre del mundo que está desanimado por estar en el mundo? Estoy desanimado. Estoy desanimado de estar en el mundo. ¿Existe o no existe? Pero sin embargo en la iglesia, ¿verdad? Hermanito, ¿por qué no viene una semana, hermano? Que estoy desanimado, hermano. Y el que está desanimado no está disfrutando del evangelio. No está disfrutando del llamado. Pero Dios quiere que usted y yo disfrutemos el llamado. Conozca quién es su Señor y para qué lo llamó. Amén. Y entonces tendrá el gozo que dice el Señor. Porque desde el principio Dios así lo ha ofrecido a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué más? Muchas veces se pierde el gozo o perdemos el disfrutar el propósito a la cual Dios nos ha llamado cuando lo que se tiene simplemente no se valora. Y para eso tenemos un claro ejemplo a Esaú, ¿verdad? La palabra de Dios me dice que Esaú estuvo muy enojado con su hermano. ¿A quién le pertenecía la bendición? Si bien es cierto, mi amado hermano, ya había una profecía, desde el vientre ya había una profecía, ¿verdad? Que el mayor tendría que servir al menor. De hecho, que todo estaba en la voluntad de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Este hombre valoró lo que tenía. Para que venda la primogenitura por un plato de lentejas o un guisado rojo, como dice ahí la palabra. Para que lo haga de esa manera, ¿estaba contento con lo que él tenía? No estaba contento. Y muchas veces el Hijo de Dios, cuando no está contento con lo que tiene, no disfruta, porque no ha entendido el valor de lo que tiene. Asa era otro hombre. Asa dice, en cuanto a mí, él primero dijo, bueno es Dios para con Israel. Bueno, en gran manera es bueno. Pero sin embargo él dijo, en cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, porque ellos logran con creces los antojos de su corazón. Mire este hombre, él decía que los de afuera, los que no conocen a Dios, eran más felices que él, pero él era el músico principal. Se supone que Dios habita en medio de la alabanza, pero sin embargo, aun siendo el músico principal, se sentía gozoso, feliz y contento por servirle a Dios. No, él estaba mirando al que no conocía a Dios y decía, es su lengua pasea la tierra, ponen su boca contra el cielo y no les pasa nada. Y sin embargo yo sufre y sufre.
desde la mañana hasta el anochecer, dice él, que era azotado. Mire las expresiones que él usa. Yo soy azotado desde la mañana hasta la noche. ¿Te imaginas por qué decía esas expresiones? ¿Estaba pasando pruebas? ¿Estaba pasando momentos difíciles? No, porque tuvo envidia de aquellos que prosperaban. Quizás veía unas buenas casas, quizás veía unas buenas cosas que ellos tenían, y él decía, y yo no tengo nada y le sirvo a Dios. Y eso lo llevó a que no disfrute de lo que él tenía. Y así hay muchos cristianos, ¿verdad? Que comienza a mirarlo de afuera. Y como mira lo de afuera, cree que el de afuera tiene lo mejor. Mi amado hermano, si tú te vas afuera, y afuera hay muerte. El mundo lo que ofrece es muerte, pero Cristo ofrece vida y vida eterna. Por eso tú debes de gozarte en la presencia de Dios. Allá afuera no hay nada bueno, en el sentido espiritual. Quizás en lo material es necesario que estemos, porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Que estamos en este mundo. No somos de Él, sí, pero estamos aquí. Pero es necesario, mi amado hermano, identificar bien y valorar lo que uno tiene en Cristo, porque eso nos puede llevar a andar en derrota. Este hombre aparentemente era el músico principal. Quizás cantaban aquella alabanza, ¿verdad? Aleluya. Y el triste. Y en los salmos habla de gozo. ¿Te imaginas a este hombre dirigiendo la alabanza de gozo y sin embargo triste él? ¿Y todo porque tenía envidia? Miren, mis amados hermanos, Dios nos llama para algo bueno. No hay nada que envidiarle al mundo. Lo que Cristo te ofrece es lo más alto que en esta tierra el mundo tiene. La palabra lo dice, que las calles allá son. Y el hombre aquí en esta tierra, ¿por qué lucha? Por tener oro, ¿verdad? Por tener dinero. Pero ya eso es la calle, como yo siempre digo. Si así es la calle, ¿cómo serán las moradas, verdad? Y si así son las moradas, ¿cómo serán los muebles? Y sin embargo, el quiere traerlo del mundo y meterlo a la iglesia. ¿Y sabe para qué? Para que los hermanos no se desanimen. Porque los hermanos quieren estar aquí adentro, pero teniendo el mundo metido allí. Pero no es así, mi amado hermano. El gozo del Señor no necesita de las cosas del mundo, porque debemos de entender que nos vamos para arriba. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Pero muchas veces podemos dejar de disfrutar el Evangelio, dejar de disfrutar el llamado, porque permitimos aquellas obras que entren en nuestra vida. Y terminamos como este hombre. De tal manera que él dijo, duro trabajo me fue para mí. Hasta que entrando en aquel lugar santo, al santuario de Dios, dice allí, Salmo 73, comprendí el fin de ellos. Tan torpe era yo, era como una bestia, dice él. Imagínense cómo él se compara después que había entendido. Era como una bestia, con todo yo siempre te tuve a ti. Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Tú siempre has estado conmigo y después de eso, contigo. Mire, mi amado hermano, pero sin embargo en un momento, por dejar que la envidia penetre en su corazón, estaba disfrutando su llamado. No estaba disfrutando su llamado. Él quería seguro hacer lo mismo que los otros hacían, porque se dejó guiar por lo que él estaba viendo que los otros tenían. Y hermano, ¿qué tienes tú, mi hermano? Nosotros venimos a Cristo. Muchas veces, mi amado hermano, también perdemos nosotros el disfrutar el Evangelio cuando caemos en pleitos. En el libro de Filipenses 4, capítulo 4, versículo 2 al 4, dice de esta manera: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos,
cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mire lo que el apóstol está diciendo. Regocijaos, otra vez regocijaos. Yo no quiero que esta mujer Evodia y que Sintique tengan un parecer distinto, que no estén más enojadas. Ellas han predicado conmigo. Mi amado hermano, por causa de ese pleito había una distancia entre las dos mujeres. Amado hermano, ¿podían disfrutar ellas su llamado estando en esa condición? Pero razón tendría seguro cada una de ellas para que tenga diferencia con la otra, ¿verdad? Porque todo pleito siempre los dos tienen la razón, ¿verdad? Cada uno según su punto de vista, pero los dos tienen la razón. ¿O no es así? Y esta mujer que estaba, estas dos mujeres que estaban en esa situación, ¿podrían disfrutar el evangelio como cuando lo hicieron, cuando estaban predicando con Pablo? Estando enojadas, convirtiéndose cada una en homicida de la otra. No podía, mi amado hermano. Hay cosas que nos hacen perder el disfrutarle a Cristo, el disfrutar el llamado. Hombres de Dios que están sirviéndole al Señor, pero que guardando cosas no pueden ser felices, no pueden gozar lo que hacen, porque el que realmente está libre, ese goza lo que tiene en Cristo. Pero el que está esclavo, el que cometió un error y le vino un problema a consecuencia de aquello, no puede disfrutar el evangelio. Y por eso ya le decía que muchas veces hay muchas vidas que desean traerlo de afuera y traerlo, o irse ellos. ¿Por qué? Porque no se ha entendido lo que se tiene en Cristo. Si eso, mi amado hermano, nosotros no nos dejamos arrastrar, sea por el pleito, sea por el que no estamos contentos con lo que tenemos, sea por las malas decisiones, o sea porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Si nosotros nos dejamos arrastrar por eso, ¿qué gozo puede haber en nuestro corazón? ¿Qué alegría, qué disfrutar en Cristo? No puede haber, mi amado hermano. Y no solamente por eso se pierde el gozo. Voy a tocar otros 3 puntos, hacerlo mención nada más. Cuando no se anda bien delante de Dios, cuando hacemos lo que a nosotros nos parece, dice la palabra que la alegría de los malos es breve, pero el gozo del impío es por un momento. Andas mal delante de Dios, o cuando no reconocemos a aquel que nos da las bendiciones. La palabra dice que Israel, de lo que Dios le daba, ellos sacrificaban a los ídolos. Allí no hay gozo, y lo dice la palabra de Dios. No tengo más tiempo para tocar este punto, pero quiero llevarlos un poquito más allá. Cuando Dios te comienza a formar dentro de su voluntad, porque todo lo que aquí hemos visto son cosas en las cuales nosotros mismos las buscamos. Fue el hombre el que se enojó, fue el hombre el que tomó una mala decisión, fue el hombre el que no había entendido el valor de lo que él tenía. Fue el hombre. Ahí no tiene nada que ver Dios. Pero sin embargo encontramos, mi amado hermano, más adelante a un hombre llamado David. David, dice la palabra del Señor, que Dios lo ungió, ¿verdad? Usó al profeta Samuel para ungirlo. Pero mi amado hermano, de inmediato él fue rey. De inmediato lo llevaron: vamos a la casa real porque tú eres el ungido de Jehová y te ponemos por rey. ¿Pasó de esa manera? No, mi amado hermano, porque de inmediatamente lo primero que vino fue celo de parte de Saúl, que en ese tiempo era el rey. Y a causa de ese celo, ¿qué es lo que pasó? Lo comenzó a seguir a David para matarlo. Mi amado hermano, tú crees, haz de cuenta que eres tú, que estás corriendo en medio de ese desierto y te vas a la cueva de Adulán. Y que estás solo en la cueva de Adulán, perseguido por el que a tú le has servido, que es tu Señor, que es el Rey, y que te busca para matar. ¿Cómo te sientes ahí? ¡Qué dicha, qué gozo servirle al Señor, corrido acá y solito, ¿verdad? ¿Tú crees que este hombre lo hacía de esa manera? Muchos de los salmos se escribieron allí, hermano. Y
¿Y por qué Dios lo hizo de esa manera? Y encima resulta que se enteraron que estaba en ese lugar y vinieron los enlutados, los endeudados. O sea, la clase última o los considerados que no estaban dentro de la buena sociedad de Israel. O sea, los últimos llegaron allí. David tenía dinero para mantener a tanta gente que le llegaron 400 hombres. ¿Cómo cree que se sintió David que de inmediato lo tomaron a él como su jefe? O sea, ya suficiente tenía con que lo andaban siguiendo él. Ahora ya tiene 400 problemas más. Porque esos hombres tenían que comer todos los días. Y él tenía que dirigirlo porque a él lo pusieron por jefe. ¿Qué estaba haciendo el Señor allí? Y no eran los hombres más reconocidos de Israel, ya les dije, eran lo último. Ahora, ¿cómo te sientes tú allí? Estando en una cueva, corrido, no puedes salir con libertad. Y sin embargo, tú sabes que tienes un llamado y que sobre ti se derramó aquel cuerno de aceite y tú eres el ungido, el próximo rey, pero sin embargo hoy vives peor que el sirviente del rey. Y no dirías tú allí, ¿será cierto o el profeta se equivocó? ¿Será cierto que soy el rey de Israel? ¿O se equivocó el profeta? Me está siguiendo todo un ejército. Pero este hombre estaba dentro de la voluntad de Dios. Pero emocionalmente nosotros vamos a tener una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta de David? No lo sé, solamente puedo decir lo que pudo haber pasado. Pero por los salmos puedo decir de que David ahí estaba clamándole a Dios. Ahí Dios lo estaba formando. Si te seguía un ejército, ¿qué más te quedaba? En tus 400 no podías, y ni siquiera eran los peores de Israel. Si a David lo estaban siguiendo, a los otros, sus acreedores, ¿tú crees que no? Si eran los endeudados. Se habían ido ahí de fuga, hermano. Y con ellos estaban. Qué gozo y qué alegría servirle al Señor así, ¿verdad? Es duro. Allí se convierte en algo duro, pero en esto ya no es que tú fue una torpeza tuya, ya no fue lo que tú hiciste. Ahora es Dios quien te metió allí para formar tu vida. Pero es necesario, mi amado hermano, que nosotros entendamos. Ayer en la predicación se decía que el joven muchas veces no quiere aprender de las experiencias que otro ya tuvo. Pero si aprendiéramos, nos evitaríamos muchos dolores. Pero como a veces no queremos aprenderlo por la palabra, Dios va a permitir situaciones en nuestra vida. Y no nos quejemos, porque de esa manera Dios va a formarnos. O nos forma por la buena, haciéndonos entender la palabra, o somos formados a través del trato por las diferentes circunstancias que Él nos va a traer a nuestra vida. Pero de que nos forma, nos va a formar. ¿Usted cree que David, que estaba preparado para ser rey en el momento que fue ungido, ahí nada más? ¿Era conforme al corazón de Dios? Claro que sí. Pero todavía necesitaba aprender a liderar esos 400. Amén. ¿Y sabe hasta dónde lo lleva el Señor? Y usted lo puede encontrar más adelante en 1 de Samuel 34, donde dice que mientras él estuvo haciendo la guerra en otro lugar, dice que pasaron aquellas bandas y se llevaron cautivos a sus mujeres y a sus hijos y todo lo que tenía. Y dice la palabra que el ejército de David, conjuntamente con él, lloraron hasta no tener más fuerzas. Y luego que ellos se repusieron de su llanto, dijeron: ahora sí, cojamos piedras y vamos a matar a David. ¿A dónde lo lleva Dios a David? Primero, los 400 llegan. Él se convierte en su jefe, les da todo. Les comienza a instruir en la guerra. Y después esos mismos 400 querían matarlo. ¿Cómo te sientes? Hermano, pero era mi mejor amigo, hermano. Pero era el mejor hermano. ¿Cómo te sientes ahí?
Emocionalmente, ¿cómo nos sentimos? A veces no pasamos eso y estamos tristes, ¿verdad? ¿Te imaginas pasar esto? Que tu propia gente hable de tirarle piedras. ¿A dónde lo lleva el Señor? A que su única dependencia sea de Dios. A eso Dios nos quiere que cada uno de nosotros avancemos. Cuando el Hijo de Dios logra entender que no depende del grupo que dirige, sino que depende directamente de Dios, ese hombre lo va a disfrutar. Va a disfrutar el ejercer el propósito por la cual Dios lo ha llamado. De otra manera, lo primero que va a decir: Señor, creo que te equivocaste conmigo. El otro es mejor. Levántalo al otro. Yo ya me voy. Hasta aquí no más duré. Ya, Señor, chao. Creo que me equivoqué. Eso es lo primero que va a venir. David lloró, sí lloró. Pero cuando hablaron de apedrearlo, dice que David dobló su rodilla y clamó al Señor. Y el Señor le guió lo que él tenía que hacer. Avanzamos un poquito más. Llegamos a la vida procedemos un poquito a la vida de José. José, Dios le revela su propósito y lo hizo a través de sueños, ¿verdad? ¿Sí recuerda usted? Le da 2 sueños. Y en los sueños la interpretación era que él era el que señoreaba en todos sus hermanos. ¿Te imaginas que Dios te hable y te diga: mira, yo te voy a levantar grandemente? Gloria a Dios. Pero sin embargo, a causa de esto, sus hermanos terminan odiándolo. ¿Cómo te sientes tú si un hermano tuyo de carne y sangre te odia? Tus propios hermanos te comienzan a odiar. ¿Qué pasa? ¿Nos sentimos felices? ¿Y cuánto más que sepas por el sueño que tuviste? Porque a él lo odiaron por el sueño, no lo odiaron por otra cosa. Y después que lo odiaron, comenzaron a maquinar para matarlo. Y lo metieron, dice allí, en una cisterna, ¿verdad? En Génesis 42, 21. Usted se va a dar cuenta lo que José sufrió. Y quisiera leerlo. Génesis capítulo 42, versículo 21. Dice: y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma que cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido. Esto es cuando sus hermanos se estaban arrepintiendo ya. Pero miren la expresión que ellos dicen allí: porque vimos la angustia de su alma cuando él nos rogaba. Mire, mi amado hermano, en el propósito de Dios lo que José tuvo que pasar. La angustia, dice ahí, de su alma, y él les estaba rogando. ¿Sabe por qué? Porque primero lo tiraron allí a la cisterna, ¿verdad? Después lo sacaron de allí y lo vendieron. Allí era donde él rogaba. Lo despojaron de su túnica, ahí él rogaba. Él lo disfrutó en ese momento. Qué feliz es servirle al Señor. Me voy a Egipto para ser el segundo mayor ahí en todo Egipto. ¿Se le fue para él fácil? No le fue para él fácil. Mi amado hermano, y cuando Dios o tú quieres servirle al Señor en un ministerio, ¿te va a ser fácil? Mi amado hermano, ciertamente el cristiano está en victoria. Pero sin embargo, a causa de que Dios tiene que formar nuestra vida según el propósito que Él tiene con nosotros, es necesario pasarnos por diferentes circunstancias. Y el Hijo de Dios tiene que entenderlo esto, porque de lo contrario van a haber muchos llamados y también muchos frustrados. Porque ¿cómo te sientes que después que has sido llamado, abandones el ministerio? Feliz, contento, alegre. Ya me retiré del ministerio, gloria a Dios. Mire este hombre lo que tuvo que pasar. Una vez que llegó a Egipto lo vendieron como esclavo, otra vez vendido. O sea que José llegó a la reventa. Ya lo habían vendido una vez, ahora lo estaban revendiendo otra vez.
Lo vuelven a comprar. Supuestamente comienza a prosperar en esa casa y nuevamente lo acusan ahora de violador. O sea, le faltaba algo más. Odiado por sus hermanos, su padre lo reprendió, metido en la cisterna, lo venden. Ahora llega a ese otro lugar, lo meten a la cárcel, cadena perpetua. Tendría esperanza. ¿Y dónde estarían sus sueños? Y no que Dios te habló que tú ibas a enseñorear. Eres esclavo y el esclavo no es libre. ¿Dónde estaría su esperanza de volver nuevamente a la tierra de Canaán y enseñorear entre sus hermanos? Pero sin embargo este hombre siempre seguía adorando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le seguía dando revelaciones. Y Dios no le da revelaciones a alguien que no lo busca. Este hombre lo seguía buscando a Dios. En su angustia sí, quizás herido en su corazón sí, pero sin embargo este hombre seguía buscando a Dios. Él no perdía la mira en aquel que le había llamado. Nos dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira, mi amado hermano, yo no sé si Dios te llama a un lugar, pero sabe una cosa, muchas veces hasta el mismo pastor se puede levantar en contra de ti. De repente que Dios te llama por un ministerio, el pastor se pone celoso. Que Dios me libre, mi amado hermano, de aquello. Pero te puede pasar aquello. Y tú puedes llegarte a preguntar, uy, pero me llamó Dios. Pero si hubiese llamado Dios no estuviera pasando esto. Pero sin embargo, mi amado hermano, muchas veces por causa que te llamó Dios es que está pasando eso. Porque Dios te está preparando, así como preparó a este varón David y así como estaba preparando a este varón José. Así que mi amado hermano, estar en la perfecta voluntad de Dios no quiere decir que tú no vas a tener problemas, no quiere decir que tú no vas a tener que llorar. David lloró y lloró esta vez que lo registra. ¿Cuántas veces lloraría en la cueva? No lo sé cuántas veces lloró, pero sí una cosa sé, que al final él fue coronado como rey. Y una cosa sí sé también de José, que al final Dios lo hizo que cumple el propósito por el cual lo había llamado. Y él se enseñoreó de sus hermanos. Pero no le fue fácil. Dios dice que nosotros somos embajadores, que nosotros somos cabeza, que nosotros somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Ese es el llamado general para todos. También tenemos llamado específico, pero sin embargo ya le dije, Dios va a formar nuestra vida y muchas veces no va a parecer que Dios estuviera ahí contigo. Emocionalmente digo, porque Dios siempre va a estar con nosotros por la fe, lo sabemos, ¿verdad? Pero muchas veces cuando nos sentimos tristes, Señor, ¿por qué me has dejado, verdad? Señor, me siento solo, me siento sola. Ya no quiero, Señor, seguir adelante. Ya creo que este es el último año que te sirvo. Hasta aquí nada más, ya no tengo fuerzas. Y muchas otras cosas que podemos decirle al Señor. ¿Sabe por qué? Por esas circunstancias que nos vienen. Pero esas circunstancias nos ayudan. Dile, hermano, que está a su lado, eso nos ayuda, hermano. Mire, mi amado hermano, el pueblo de Israel para el Señor era su especial tesoro, ¿verdad? Pero sin embargo, su especial tesoro tuvo que pasarlo por el desierto. ¿Y fue fácil pasarlo por el desierto? Los que pasaron por el desierto, ¿les fue fácil para ellos? ¿Tú crees que es fácil donde no hay agua y tu hijo te pide agua? ¿Es fácil eso? ¿Es fácil que estés ahí frente a la mar y que detrás de ti venga todo un ejército bien armado? ¿Es fácil que encuentres al fin agua y que esa agua esté amarga? ¿O que te muerdan las serpientes y los escorpiones? ¿Sería fácil? Pero ¿sabe por qué el Señor lo llevó ahí? Para probar lo que hay en tu corazón, le dijo. Mire, Dios todo eso, ¿por qué Dios lo hace de esa manera? Nosotros podemos decir muchas cosas, ¿por qué Dios lo hace de esta manera? Pero sin embargo podemos entender por la palabra, es que cuando Dios quiere levantar a alguien, quiere que esté un hombre bien firme, para su gloria, mi amado hermano. Dios no quiere a alguien que esté endeble, sino a alguien bien firme, que cuando tenga que dar la gloria a Dios, lo dé bien. José fue un hombre que dio bien la gloria a Dios. Pero sin embargo hoy en día muchos quieren ser como José, ¿verdad?
Y andan postulando ahí que marque la olla para que sea también el gobernante, ¿verdad? O marca el patito, o marca no sé qué, no quiero tocar símbolos por ahí. Quieren ser como José. Y sabe una cosa, cuando llegan al Congreso, terminan avergonzando el nombre del Señor. ¿O no es así? Se quiere pronunciar una ley, ¿verdad?, acerca de aceptar la unión de homosexuales. El pastor Lake ha dado un escrito, ha dado su voz de protesta, ha hecho una conferencia de prensa. El resto de los demás cristianos han dicho algo. ¿Sabe por qué se metió en problemas la gente antes? ¿Sabe por qué se metió en problemas Gedeón? Porque derribó las imágenes de cera y con ella hizo la leña para presentar holocausto. Se metían en problemas, por eso. Hoy ya no se quieren meter en problemas, pero sí quieren. No, yo soy también como José. Hermano, pero ni a los talones de José. José fue un hombre bien pulido por Dios y hasta ahora en los púlpitos, y mientras Cristo no venga, se seguirá hablando que un hombre como José, que se sometió a Dios, que se mantuvo fiel a pesar de todas las circunstancias que pasó. Tenemos claros ejemplos, mi amado hermano. A veces los problemas que pasan a nosotros en nuestra vida son chiquititos, y así con esos problemas queremos irnos, así por esos problemas de que renegamos del Evangelio, cuando no debe de ser así. Mi amado hermano, no hemos sufrido hasta la sangre, dice la palabra, por defender el Evangelio. Tú y yo, mi amado hermano, somos privilegiados. Tenemos una nube de testigos que ya lo hicieron, y que sí se puede, mi amado hermano, que pasaron peores cosas que nosotros, y hoy la iglesia es para que resplandezca en este mundo de tinieblas, y no para que esté retrocediendo. Es para que avance, es para que siga adelante. Para eso llama Dios a los jóvenes, y para eso llama Dios a todos los hombres de diferentes edades. Responde al llamado, pero disfruta, porque sabe una cosa: Dios siempre va a tener pensamientos de bien para nuestra vida. Dios nunca tiene pensamiento de mal, aunque en el momento y en la circunstancia pensemos de que Dios nos dejó. ¿Cómo se sentiría José estando en la cárcel? El primer día de cárcel, en lo más profundo donde ponían a los violadores. ¿Cómo se sentía este hombre? A pan y agua ahí. Emocionalmente, ¿usted cree que no se ve afectado? Pero él no estaba ahí para renunciar en nombre del Señor. Él aún ahí seguía clamando a Dios. Porque más adelante vemos que él revela y le dice lo que va a pasar. Y es así como sale de la cárcel. Mire, un último ejemplo. Jeremías, un hombre de Dios. Pero Jeremías tuvo que pasar diferentes circunstancias. Miren su llamado en el capítulo 1, versículo 18. Miren lo que le dice el Señor. He aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Mire lo que Dios le dice a este varón. Yo te he puesto por tres cosas específicas: ciudad fortificada, columna de hierro y muro de bronce. Yo te he puesto en este día. Van a pelear contra ti, pero no te van a vencer. Muy bien. Entonces, Jeremías estaba avisado que iban a pelear contra él, ¿verdad? ¿Nosotros estamos avisados o no? También, ¿qué nos ha dicho el Señor? En este mundo tendréis aflicciones. ¿Qué más nos ha dicho? Que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Ya nos advirtieron que tenemos una pelea, ¿verdad?
A Jeremías le habían advertido que tenía una pelea. Entonces, más adelante, viene la primera pelea en el capítulo 11, versículo 18 en adelante. Ahí viene una pelea en la cual Dios pelea por él, porque Dios mismo es el que le revela. Usted lo va a leer después, versículo 18 en adelante, ahí lo va a encontrar. Dios mismo es el que le revela que estaban buscando su vida. Dios mismo es el que le revela que lo querían matar. Entonces vino palabra de Jehová y él profetizó. Y tuvo victoria tan igual como Dios le había dicho. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Victoria, gloria a Dios, ¿verdad? Pero sigue más adelante su travesía de este varón y se encuentra en el capítulo 12, versículo 1. Jeremías. Mire, aquí viene otra parte en la cual el Señor le dice, o él ya había descubierto que lo quería matar. Mire lo que le dice al Señor, y quiero que lo capte bien la idea. Le dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Mire lo que este varón dice. Está bien, Señor, tú eres justo. ¿Dios estaba con Jeremías? Claro que sí. ¿Qué dice él? Señor, tú eres justo. Pero luego agrega y dice, sin embargo, voy a alegar mi causa. Y mi causa es que cómo es posible que a los impíos que se portan mal, que se portan deslealmente, parece que nada les hubiese pasado. ¿Qué le está diciendo Dios Jeremías allí? De una manera indirecta. ¿Qué le está diciendo Jeremías a Dios? Señor, yo sé que tú eres justo, pero un momentito, déjame alegar mi causa. Déjame decirte que estos impíos lo que están haciendo. ¿Qué había en el corazón de Jeremías ya? Quería ser maestro de Dios. Quería enseñarle lo que era justicia a Dios. Ahora, ¿por qué este hombre cayó en eso? ¿Por qué quería enseñarle a Dios justo? En otra palabra, Señor, ¿qué no ves? ¿No ves cómo se están portando estos? Yo sé que tú eres justo, pero déjame decirte que mira cómo está que se portan. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo de que le está tratando de enseñarle a Dios. ¿Y por qué alguien trata de enseñarle a Dios? ¿Porque se siente bien contento sirviéndole? ¿O porque le está diciendo, Señor, me parece que eres injusto? Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Ahora, para que un hombre le diga eso a Dios, ¿qué es lo que hay en su corazón? ¿Cuántos hombres aquí o mujeres aquí dicen, Señor, ¿por qué me has dejado? Parece que los demás, qué bien que les va, y yo solamente sufro. ¿Qué me está pasando, Señor? ¿Qué me está pasando? Clamo, oro y oro, ayuno y nada pasa. ¿Y qué le está diciendo Dios? Tanto tiempo clamo por esto y parece que no tengo solución a mi problema. Tanto tiempo he clamado y parece que no tengo. Y muchas razones más. Jeremías cayó en esto, de tal manera que le quiso enseñar justicia a Dios. Y usted lo puede encontrar ahí. Y vemos más adelante, en el capítulo 15. Solamente estamos haciendo un recuento. En el capítulo 15 encontramos de que Jeremías, en una situación bien difícil, emocionalmente hablando, él está diciendo, Señor, acuérdate de mí, visítame, véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. Mire lo que Jeremías ahora estaba cayendo. Primero le quiere enseñar a Dios. Ahora se siente solo. Acuérdate de mí, Señor. Pero Dios, mi amado hermano, ¿acaso no lo había puesto por muro fortificado de bronce? Como ciudad fortificada, como columna de hierro.
en este día yo te apuesto, ¿por qué Jeremías se sentía así? Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué Jeremías se sentía así, a pesar que tenía la promesa? ¿Que no le creyó a Dios? No, es que emocionalmente fue afectado y emocionalmente se sentía solo. Pero esa parte emocional, y eso llegó allí por cuanto él comenzó a descuidarse en la vida de comunión que tenía con él. Primero diciéndole, Señor, eres injusto. Y luego termina que ahora los enemigos buscaban para matarle y ahora él se sentía solo. ¿Y cómo hace su oración? No es otra cosa que una oración de justificación. Se justifica delante de Dios. Señor, yo he hecho esto, pero allá tus palabras yo las comí, me senté solo, hice esto y aquello, ¿verdad? Fue perpetuo mi dolor, tú me tienes adolorido. Acá eso es lo que le decía al Señor, y el Señor le contesta, Jeremías, arrepiéntete, ¿verdad? Entresaca lo precioso de lo vil, y entonces serás como mi boca. Y ahí mire lo que le dice más adelante en el versículo 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado. ¿No le parece que fue lo mismo que cuando le dijo al principio? Te pondré en este pueblo, cuando ellos se conviertan a ti y tú no a ellos, le dice él, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Aleluya. Mi amado hermano, esa fue la promesa desde el principio. Pero ¿por qué el Señor aquí no podía defenderlo? Porque cuando tuvo la circunstancia difícil de su vida, dejó que su corazón se contamine. Y en vez de hacer que ellos se conviertan a él se convirtió igual a uno de ellos. Porque en su corazón, uno comenzó a decirle, Señor, que no era justo. Y lo segundo, lo que dice aquí la palabra, que él se comienza a sentir solo cuando Dios estaba con él. Pues en otras palabras, este hombre, Dios peleaba por él, pero por causa de que él dejó contaminar su corazón, Dios no peleaba por él. Quiero que entendamos bien esto. Pase lo que pase, Dios cuando promete lo va a cumplir. Y Dios iba a cumplir con Jeremías. Pero aquí, ¿por qué no cumple? No porque Dios sea infiel, sino porque el hombre se había apartado de Dios. Y por eso es que estaba como estaba. Por eso es el Señor le dice, conviértete y entonces te pondré como un muro fortificado de bronce. Recién le dice allí, ya te puse. Lo que pasa es que en medio de la circunstancia, tú has dejado que tu corazón se contamine. Mi amado hermano, nosotros tenemos potestad para hollar serpientes y escorpiones. El enemigo no tiene autoridad contra nosotros, pero si nosotros le damos lugar, entonces sí va a atacarnos y sí va a tener de qué cogernos. Y Dios no va a poder defendernos. Es más, Dios lo va a permitir para que aprendamos, mi amado hermano. Porque aquí a Jeremías le comienza a permitir. Y eso no es todo. ¿Lo aprendería en la lección? No lo sé. Más adelante, en el capítulo 20, mire lo que le dice. Capítulo 20, versículo 7 en adelante, encuentra nuevamente Jeremías diciendo, Señor, mejor me hubiese quedado en el vientre de mi madre y nunca hubiese nacido. Lo dice más adelante. Inclusive le profetiza locura al hombre que dio anuncio que era un hijo varón. 27 en adelante, el versículo 16, mire lo que dice. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces al mediodía. ¿Qué estaba declarando Jeremías sobre el hombre que anunció que hijo varón le había nacido? Locura. ¿Por qué digo locura? Porque dice, oiga gritos de mañana y voces al mediodía. ¿Y quién es el que oye gritos y voces? ¿No es alguien que está turbado? Y mire Jeremías, ¿qué culpa tenía el hombre, siervo de su padre, que corriera a decirle a su amo, amo, hijo varón que ha nacido?
¿Qué culpa tenía ahora que éste lo recuerde? Y que diga, Señor, mira, este hombre se vuelva loco porque le fue a decir a mi padre que hijo varón le había nacido. Ni modo que iba a mentir, ¿verdad? Ni iba a decir, una niña te acaba de nacer. Pero sin embargo, por anunciar la verdad de este hombre, ahora Jeremías, que estaba mal en esa situación, comienza a declarar palabras que Dios no lo había mandado declarar. ¿O sí fue una profecía de Dios? No. Es más, él dice, me hubiese quedado en el vientre de mi madre. Eso es lo que dice Jeremías. Ahora, Dios estaba con él. Pero ¿por qué le pasaban todas las circunstancias? ¿Cuál era la razón? Si vamos más adelante en el capítulo 26, vamos a encontrar lo siguiente: que este hombre, Jeremías, es apresado. Pero ¿sabe lo que este hombre dice? Mire, aseo conmigo como bien les parezca, dijo él. Pero yo declararé palabra de Jehová. Yo quiero que entienda, Jeremías recién en el capítulo 26 ya nos estaba quejando, ya no estaba reclamando, ya lo había entendido. Más adelante lo meten a la cisterna y él se va tranquilo a la cisterna. Ya no lo ves declarando, Señor, mira esto y aquello. Ya no, Jeremías está callado, y cuando lo sacan de allí, inclusive lo sacaba el rey. Hay una palabra de Dios para mí, y entonces le decía, mira, escucha al rey, le declaraba la palabra, y nuevamente lo dejaban en la cárcel, hermano. No lo sacaban, pero ya no se está quejando. ¿Sabe por qué? Porque ahí recién Jeremías entendió. Tú y yo, mi amado hermano, anhelamos servirle a Dios, pero déjame decirle que muchas veces las circunstancias que van a venir a nuestra vida no van a ser las que nosotros deseamos o queremos. Pero sin embargo, aquel que ha entendido a Dios, a pesar de esa circunstancia, va a seguir disfrutando el Evangelio. Dios quiere formar ese tipo de hombres. Dios quiere formarnos de esa manera. Si tú lo ves en el capítulo 30, ahí nuevamente habla de Jeremías. Pero lo ves más adelante, comienza a profetizar Egipto, comienza a profetizar Asiria, comienza a profetizar a las naciones. Ahí recién se cumple. En este día te di por profeta a las naciones. Pero cuando él fue formado y fue tratado, y siempre profetizó a Israel. Y cuando ya fue tratado, ahora sí, a las naciones. A veces nosotros queremos las naciones sin ser tratados, por eso cualquier cosa nos tumba. Mi amado hermano, las circunstancias son necesarias. Gloria a Dios, porque así Dios lo hace para formar nuestra vida, formar nuestro carácter. Y el Evangelio de Jesucristo siempre quede en alto, mi amado hermano, porque cuando es un neófito, a la primera se cae y el Evangelio queda en vergüenza. Pero Dios no nos ha llamado para vergüenza. Los que confían en Él jamás son avergonzados. Dios quiere una iglesia que se levante en el poder de Dios. Pero para ello necesitamos tener un carácter bien formado, que no nos doblemos ante nada. Por eso son las circunstancias. Dile, hermano, que está a su lado, disfruta entonces el llamado. Hay que disfrutar el llamado. Yo debo disfrutar el llamado. Y eso se va a significar, mi amado hermano, de que voy a pasar problemas. Pero yo sé que Dios va conmigo. Yo sé que el problema que ha venido, aunque Dios quizás lo permitió, ese problema no me va a matar. Que Dios va a cumplir conmigo conforme lo que Él ha dicho. Dios quiere cumplir contigo conforme lo que Dios ha dicho. Pero en el camino nos va a doler un poquito. Ese es el asunto. A veces nos predica un evangelio donde todo es bonito, ¿verdad? Dios quiere para eso, claro, gloria a Dios. Yo sé que Dios quiere bendecirnos. El punto es de que Dios también quiere formarnos. Porque Dios no solamente quería tener un profeta a las naciones, Dios quería tener un profeta que un día llegue a la presencia de Dios victorioso. Amén. Dios nos quiere tener a nosotros que seamos victoriosos. Amén. Ya Cristo nos ha dado la victoria.
Pero es necesario que nosotros tengamos ese carácter para tener esa estabilidad, para no dejarnos mover por nada. No dice la palabra que aquel que está fundado sobre la roca, viene el río, sopla, desciende la lluvia, nada lo va a caer esa casa porque está firme en la roca. Y eso es lo que nosotros necesitamos. El mundo necesita ver una iglesia así, una iglesia que esté firme. Pase lo que pase, sigue siendo cristiano. No es el de vergüenza que estuvo 5 años en Cristo y luego se fue para atrás. No, es aquel que está perseverando, porque Dios nunca te va a fallar. Un hombre quizás te puede fallar, una denominación te puede fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Si Dios dijo que te va a levantar, te levantará. Si Dios dice eso de nosotros, porque así lo va a hacer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gózate porque Dios sí lo va a hacer. Pero en el camino te va a doler un poquito, porque hay cosas que el hombre quiere. Por eso es que dice la palabra que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos, aunque Él tiene pensamientos de bien. Los pensamientos de Dios son buenos para nosotros. ¿Acaso era maldad llevarnos al pueblo de Israel por el desierto? No. Dios quería ser un pueblo fuerte, que cuando vea la batalla sus hombres salgan aguerridos a pelear. No quería tener un pueblo endeble. Estaba haciéndoles un bien llevándolos por el desierto para enseñarles quién era Él y para que aprendan a depender de Dios. Los que entendieron pasaron al otro lado. Los que no entendieron se quedaron muertos. Pero sabe una cosa, Dios no te llamó para que te quedes muerto. Dios te llamó para llevarte ya a la nueva Jerusalén. Pero para ello debemos de entenderlo aquí. Hermano, Él dejó llorar aquí. ¿Sabe por qué? Porque allá arriba Él enjugará toda lágrima. Amén. Pero no llores por las puras, no llores diciendo, Señor, estoy solo. Dios siempre está contigo, hermano. Si lloras porque te dolió las circunstancias, pero llora delante de la presencia de Dios, que Él nunca te ha dejado. Y yo sé que Dios te va a levantar de allí. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará, dijo aquel varón joven, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que tú quieres? Tú también quieres ser un siervo de Dios, también quieres servirle a Dios, gloria a Dios por ello. Pero prepárate, mi amado hermano. Dios te va a formar de la manera en que Él quiere, según su propósito. Y gózate y alégrate, dile entonces, Señor, gracias, si mañana viene esto para mi vida, gracias porque yo sé que vas conmigo. Y si tú me llevaras, gloria a Dios, estoy en tu presencia. Pero ya no más volviéndome atrás, ya no mirando hacia el mundo, ya no trayendo las cosas de afuera, ya no, sino ahora sirviéndole un Dios vivo. Y donde quiera que estoy, dándole testimonio a mis amigos, los que me rodean, que hay un Cristo vivo, que no es cuento, que es realidad, que Dios no está en el cielo, que Dios está conmigo, que Dios está contigo. No hay que dejarlo Dios en arriba, sino que en tu vida lo puedan ver otros, porque para eso te llamó Dios, para eso nos llamó. Hermano, pero tú no sabes lo que estoy pasando. Justamente por eso es que el Señor te está tratando allí. Gloria a Dios. Hermano, es que mi hermano, todas las cosas que te han venido no han sido casualidad. Todas las cosas no han sido casualidad y no van a ser casualidad nunca. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay que entenderlo. No importa lo que haya habido, no importa lo que venga, mi amado hermano, entiéndalo bien, que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Dios no te va a matar, mi amado hermano. Dios no te va a hacer que te vayas al mundo. Dios quiere que el mundo conozca de Cristo a través de tu vida. Esa es la iglesia que Dios quiere. Ese es lo joven que Dios quiere. Respondiendo al llamado. Y yo le puse, disfrutando el llamado. Porque ese es el llamado de Dios. Que van a pasar ciertas cosas que al hombre le van a doler. ¿A Pedro tú crees que no le dolería? Pedro le dolió. ¿A Pablo no le dolió? 5 veces he sido azotado, 40 azotes menos 1. ¿Cuántas marcas sobre su espalda llevaba? ¿Ah? Por eso es que él decía, sobre mí llevo las marcas de Cristo. Y sin embargo aparece un loco por ahí que se lastima las manos, se lastima la frente y dice, yo tengo las marcas de Cristo. Y el que no conoce a Dios le cree. Mi amado hermano, Pablo le decía por el sufrimiento que había pasado. Y no directamente de Cristo,
sino a causa de los hombres que odiaban a Cristo. Pero él lo pasó con gozo porque sabía que allí Dios lo estaba puliendo. Él mismo lo dijo. Yo sé que el Señor, cuando el orgullo se le quería levantar, un mensajero de Satanás se levanta y me bojetea. Él sabía que eso era para bien. Por eso es que él sí le decía, vamos cantando. Y no había himnarios en ese tiempo, hermano. ¿Qué te parece? Cantamos esto en esta nota, ya, ahí están cantando en medianoche, ¿verdad? Cantándole al Señor en la cárcel. Después que sus heridas las tenían allí. No estaban, ay, una pastilla para el dolor, ¿verdad? No. Él estaba allí, herido. El Señor lo saca libre. Dice que el carcelero le curó sus heridas. Estaba herido, pero estaba alabándole al Señor. A ver, nosotros no pasamos nada, hermano, y ya no queremos alabarle al Señor. Y decimos, hermanito, ¿por qué no ven que hermano? Usted sabe, hermano, estoy desanimado. Sirviéndole a un Dios vivo, un Dios poderoso. Estoy desanimado. No, mi amado hermano, de aquí en adelante renuncia a ese pensamiento. Renuncia a aquello. Tú levántate porque tú eres un hijo o una hija de Dios. Y levántate porque tu Redentor vive. Y como dijo Job, aunque me mate, en él esperaré. Qué convicción de ese hombre. Estaba lacerado, todo le había pasado de la vida, pero sin embargo él decía, aunque me mate, yo voy a seguir esperando en él, y yo sé que mis ojos verán a él. O sea, qué tremendo, ¿verdad? De aquel hombre que ha entendido que es servirle a un Dios vivo. Eso es lo que Dios quiere contigo. Abraza al hermano que está a tu lado y eso es lo que Dios quiere contigo. Ponte en pie. Sé que mi Redentor